El título de este mensaje es ¿qué es caminar con Dios? Uno de los aspectos más importantes de la vida cristiana es su caminar con Dios. Cada cristiano debe caminar con Dios. Cada cristiano debe tener un tiempo, un momento donde pasa unos minutos, un tiempo especial con Dios. Caminar con Dios significa tener comunión con Dios. Y no hay nada más importante que el caminar personal de uno con el todopoderoso Dios, quien es nuestro Padre. Mire, voy a contestarle con un pasaje lo que es caminar con Dios. Dice ahí en Deuteronomio 11, versículo 22, ahí en su bosquejo, dice: porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amaréis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos, ¿y qué dice al final ahí? Y siguiéndole a Él. O sea, caminar con Dios es seguirle a Él, es seguirle a donde Él vaya, a donde Él va. Está el camino de Dios, el camino recto, y caminar con Dios significa simplemente obedecerle, tener comunión con Él, sometiéndose a Él. Y Dios desea tener comunión con sus hijos. Ahora, del 2024, enero de 2024 a hoy, ya llevamos más de 30% del tiempo que ha transcurrido. 13%, perdón. ¿Cuánto de ese tiempo usted ha pasado en oración y en lectura bíblica? O sea, al inicio del año como iglesia se le ha retado y usted tomó el reto. Algunos de nosotros llevamos nuestra guía y hasta prometimos a Dios: este año yo voy a caminar con Dios. Este año yo voy a leer la Biblia. Este año yo voy a pasar tiempo con mi Dios a solas. Eso es aparte de la iglesia. Esto es en mi casa, en mi hogar, a solas. ¿Está usted caminando con Dios? Si usted es nuevo y dice: yo no sé qué es caminar con Dios, pues qué bendición usted va a aprender hoy lo que es caminar con Dios, cómo usted puede caminar con Dios. En este pasaje en Hebreos se nos habla de un hombre llamado Enoc. Y Enoc, dice la Biblia, tenía la fama de haber caminado con Dios. Y vamos a aprender entonces lo que es caminar con Dios. Note en Génesis 5:22, y caminó Enoc con Dios. Vamos a ver entonces 3 características de un caminar sagrado que cada cristiano debe tener con Dios. En primer lugar, escriba conmigo, por favor, era un caminar agradable. Un caminar agradable. O sea que uno agrada a Dios cuando camina con Él. Allí en Hebreos 11:5 dice la Biblia. ¿Ustedes tienen Hebreos 11 ahí? Dice la Biblia: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio, note esta frase, ¿de qué? De haber agradado a Dios. El caminar con Dios agrada a Dios. O sea, algo que usted y yo como creyentes tenemos que aprender en esta vida es que todo lo que ahora hacemos es para agradarle a Él. Dios nos salvó para que le agrademos a Él. La mayoría de nosotros, especialmente cuando no conocemos a Dios o somos nuevos, buscamos agradarnos a nosotros mismos. Y algunos tienen el temor de la gente y quieren agradar a la gente. Pero el creyente maduro debe reconocer que su trabajo es agradar ¿a quién? Agradar a Dios. Y caminar con Dios le agrada a Él. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Tienes miedo que pierdas una salvación? No, quiero agradar a Dios. ¿Por qué vas a la iglesia? Porque quiero agradar a Dios. Entonces, ¿por qué caminar con Dios? ¿Por qué leer la Biblia? ¿Por qué andar en sus caminos? Porque queremos agradar a Dios. Note ahí en Génesis 5, del 22 al 24, eso es otro pasaje que habla de Enoc. Dice: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. También se nos indica de otro hombre llamado Noé en Génesis 6:9. Dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. ¿Qué dice la siguiente frase ahí? Con Dios caminó Noé. Ahora, escriba conmigo ahí letra A, por favor. Es un caminar diario. Para caminar con Dios y agradarle es algo que tenemos que hacer cada día, todos los días. No somos cristianos nada más el domingo.
Ese es el problema de la mayoría de los cristianos. Por eso mucha gente cuando dicen, para ser como Él, porque el domingo, bien alegre, bien peinadito, los dientes bien shineados, y la gente sonríe, y qué bendición, es domingo, pero el lunes sigue siendo cristiano usted, sigue dando buen testimonio. Un compañero de trabajo me dijo una vez, tráeme eso, pero me soltó unas groserías. Le dije, oye, ¿por qué dices malas palabras? No, aquí en el trabajo no somos cristianos. Pero usted y yo somos cristianos en cualquier lugar. No importa quién esté. O sea que es algo que debemos hacer constantemente, también tener una comunión con Dios. Mire Génesis 5:22, y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén. ¿Cuántos años? 300 años. Note que él caminó con Dios ¿por cuántos años? Por 300 años. Ahora, él tuvo su primer hijo, según la Biblia, a los 65 años. Ahora, en estos tiempos la gente vivía hasta 900 años. Pero él tuvo a su primer hijo y fue aquí, desde este punto de partida, que parece que él empezó a caminar con Dios. Hay algo especial cuando Dios nos da hijos. Yo gracias a Dios por los hijos que Dios me ha dado a mí, pero yo he cambiado, yo cambio, nuestras prioridades cambian. Y parece que para este hombre su prioridad cambió cuando vino un hijo a su vida. Porque ahora él miraba a esa cuna, miraba a un nene que necesitaba a un padre que lo guiara de una forma espiritual. A veces mi esposa y yo nos queremos sentar a ver una película, un programa con nuestras hijas. Y nos recordamos, ¿te acuerdas de esa película que vimos hace muchos años? Y cuando empezamos a verla no pasan ni 15 minutos y la tenemos que apagar. Porque las cosas que salen ahí van a afectar a nuestras hijas. Pero me pregunto, ¿por qué es que hace años yo no sentía que eso era algo malo? Porque hace años cuando yo me sentaba a ver eso y decía, está bien, y decían groserías, pero ¿sabe qué sucede? Ahora veo a mis hijas y yo no quiero que ellas sean afectadas de una forma negativa por las cosas que están mirando. Eso me ha afectado a mí a tener yo un caminar con Dios para guiar a mis hijas, para ser un buen ejemplo. Por 300 años este hombre fue constante y consistente en caminar con Dios. 300 años. ¿Podríamos usted y yo ser fieles por 300 días? ¿Por un año? Hay gente que se emociona en los caminos de Dios por unos momentos, pero de pronto se les apaga ese fuego y ya no andan en los caminos de Dios. No duran ni meses, algunos duran años, pero este hombre duró 300 años. 300 años de ser fiel, 300 años de ser constante, 300 años de seguir a Dios. Qué tremendo testimonio nos da este hombre. Pero es para usted, Dios, parte de su vida diaria. Es parte de su horario. Es parte de su calendario, de su familia, de su trabajo, de sus planes, de sus sueños, sus ambiciones. Hace años visité a un asilo de ancianos. Me invitaron ahí. Yo nunca había ido a un asilo de ancianos. Y como grupo juvenil de la iglesia íbamos a ir a cantar unos himnos y uno de los muchachos iba a predicar. Y ahí estábamos en la entrada, en la puerta. Yo no sabía qué esperar. Pero antes de entrar nos detuvieron, nos dijeron, ustedes los nuevos, la primera regla que nos dijeron es no dejes que te toquen tu cara. Es lo primero que van a querer hacer. Te van a mirar así, pues ya ven cómo el Señor me ha bendecido. Van a querer es abrazarte y todo. Dice, no dejes que te toquen. Salúdalos, pero ten cuidado con eso. No queremos meternos en problemas. Número 2 nos dijo, muchos de ellos van a preguntarte por sus hijos. Muchos de ellos tienen meses sin ver a sus hijos. Sus hijos pagan para que estén ahí, pero no vienen a verlos. Y cuando se abrió la puerta, era como un escándalo. La gente hablando por donde quiera. Y había una fila, si estábamos yendo por la fila saludándolos. Miren, no le exagero, de ese grupo de casi 200 ancianos, casi 50 de ellos me preguntaron si sabía dónde estaban sus hijos. ¿Has visto a mi hija? ¿Por qué no viene mi hija? Me dijo una señora, tengo 6 meses sin ver a mi hija, sin que ella me busque, me procure. Qué triste es que los hijos se olviden de sus padres. Pero yo creo más triste es que los hijos que hemos sido salvados por Dios nos olvidemos de nuestro Padre Celestial.
Que pase día tras día, semana tras semana, usted respirando el aire que Dios le da, disfrutando del sol del día que Dios le da. Usted va a trabajar con las fuerzas que Dios le ha dado, come el alimento que Dios le ha dado y no pasa tiempo con él. Algunos de nosotros, si no nos ponemos firmes en este caminar con Dios, no vamos a durar mucho tiempo en el cristianismo. Porque el cristianismo tiene un gran enemigo que nos quiere desanimar, que nos quiere destrozar. Y necesitamos caminar con Dios para ser fieles y mantenernos no solamente por 300 días, sino por años y décadas. Yo anhelo, quisiera yo llegar a mi último día caminando con Dios. Un caminar diario. Tenga un plan de leer su Biblia cada día. Busque un momento en el día donde usted va a caminar con Dios. Mire, yo no creo que es tan importante la hora del día con que lo haga todos los días. Hay gente, por ejemplo, que nunca entra a un plan de dieta porque no encuentran el plan perfecto. Es mejor tener uno que está más o menos que no tener uno. No sé por qué algunos gente dice, pues es que yo no sé si orar en la mañana y se emocionan y se levantan el lunes a las 5 de la mañana, pero el martes ya como que ya no les gustó. Usted necesita ser constante, consistente. Lea un capítulo para empezar, 2, pero necesita un caminar diario. Mira ahí en Josué 1:8 nos dice la Biblia, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y noche meditarás en él. ¿Cuándo dice ahí? De día y noche. Esto habla de la palabra de Dios, de leer la Biblia cada día. En Salmo 55:17 dice, tarde y mañana y mediodía. ¿Qué dice? Oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Eso habla ahora de tener la comunión, de hablar con Dios, de orar a Dios tarde, mañana, a mediodía y en la noche. El salmista oraba 3 veces al día. ¿Cuántas veces oramos usted y yo al día? ¿Oramos cada día? ¿Oró el día de hoy? ¿Oró esta semana pasada? Eso es tener comunión con Dios. Esto es más importante que cualquier otra cosa. Miren, no me quiero que malentiendan lo que voy a decir, pero su comunión con Dios es más importante que evangelizar, que servir, que dar, que aún venir a la iglesia. Su comunión con Dios es lo primero que usted debe tener en su vida. Es una prioridad, caminar con Dios cada día, un caminar diario. Letra B, escriba, y es un caminar armonioso. O sea, es un caminar en armonía con Dios. El pasaje que estamos leyendo dice, y caminó Enoc con Dios. O sea, es un caminar voluntario. Nadie puede ser forzado a seguir a Dios. Nosotros los padres sabemos eso. No podemos forzar a nuestros hijos a que amen a Dios, a que ellos quieran servir a Dios. Nadie puede ser forzado. En Amós 3:3 dice la Biblia, andarán 2 juntos si no estuvieran ¿qué? Si no estuvieron de acuerdo. Si yo tengo aquí a mi amigo Jorge, y Jorge viene, y usted y él nos ve caminando en la calle, y vamos caminando y platicando, sí, pues sabes que yo quiero ser alto como tú, y usted nos ve caminando, hablando, ¿qué va a pensar de nosotros? ¿Estos dos son qué? Son amigos, porque estamos caminando juntos. Esa es la imagen que el Señor quiere presentarnos, es que hay una armonía, hay un acuerdo. Tenemos algo que los dos queremos compartir y estamos caminando juntos. ¿Ya vete a tu casa, hermano? Pero después tengo aquí a una mujer, que esta es mi esposa. Si mi esposa y yo, usted ve a una pareja caminando así, ¿qué está pensando? ¿Cómo? Pero vamos de la mano, ¿qué significa? Esta me quiere, esta mujer. ¿Sí me quieres o no? Y sí me quieren, pero si estamos caminando y de repente me suelta la mano y se va enojada y yo camino para acá, ¿usted qué va a pensar? Tuvimos un desacuerdo, ya no estuvimos de acuerdo. ¿Qué pasó? Se me olvidó que era el 14 de febrero. Toqué callo aquí, ¿verdad? Hubo un desacuerdo. Entonces ya no hay armonía. En el caso de Dios, nosotros tenemos que seguir a Dios, estar en armonía con la voluntad de Dios, a donde Dios quiere. Mire, Dios no le va a seguir a usted.
A veces la gente dice, bueno, yo estoy haciendo esto, pero yo tengo paz. Pero no puede usted tener paz si usted no obedece lo que Dios dice. Dios no se doblega a nosotros. Usted tiene que someterse a Él. Para mantener esa armonía con Él es un caminar donde usted se sujeta a su palabra. Es hacer lo que a Él agrada. En 2 Corintios 5:6 dice así la Biblia, así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. O sea, ahorita que está en la tierra aquí, usted no está en el cielo, porque por fe andamos y no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, o sea, morir, y estar presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, ¿qué dice ahí? Serle agradable. Esta es la meta de cada creyente, agradar a Dios. En Gálatas 1:10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres, ¿o el de quién? O el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si tengo a un amigo y este amigo me está influenciando a hacer algo que a Dios no le agrada, yo tengo que escoger si voy a agradar a Dios o voy a agradar a los hombres. Ese problema que muchos cristianos tienen, todavía le tienen miedo, temor a un pariente, a un hermano, a un padre. ¿Qué piensa? ¿Qué opina? Pero usted tiene que saber una cosa, lo que importa más es lo que el creador del universo dice. Lo que Dios dice, lo que el Señor dice. Y si el Señor me manda a hacer una cosa, yo no tengo que tenerle miedo a lo que Él dice. Pero Él ya no me va a creer. No, yo no, yo sigo para acá. Vente para acá. ¿No? Bueno, pues mire, yo sigo a Dios. No es que yo te quiero dejar, pero mi Dios va para allá. Y si yo no puedo quedarme e ir para allá, tengo que escoger a quién seguir. Y como no te voy a seguir a ti, hombre falible, y aunque eres mi hermano, o quizás si eres mi padre, con respeto, aunque eres mi papá, te amo, te quiero mucho, pero yo tengo que seguir a Dios. Y yo voy siguiendo a Dios. Y Él hasta se enoja, mira, se enojó. Pero ¿sabe qué va a pasar? Va a venir una prueba a su vida. Algo va a pasar. Y va a estar desanimado y se va a acordar, yo conozco a un hombre que camina con Dios. Y me echa una llamada. Todos esos hermanos. Sí. Aquí estoy, ¿qué pasó? ¿Te acuerdas que me hablaste de Sí, Dios? pues vente a caminar con Dios, hijo. Vente con nosotros. Y ese es el poder de la influencia. Cuando usted camina con Dios, usted no le tiene miedo a ningún hombre, ni sus opiniones, ni qué va a pasar, porque usted está confiado que usted está siguiendo a Dios. Y muchas veces vamos a dejar a gente atrás. No es porque los despreciamos a ellos, es porque amamos a Dios. Y si ellos no quieren seguir a Dios, simplemente oramos por ellos. Mantengo mi contacto con Él. Oye, amigo, primo, vamos a la iglesia. Vente, primo, mire, ya cómo está tu vida, todo echado a pedazos y todavía. No, vente, primo. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de las bendiciones que Dios te dio antes de que te alejaras? Sí. Pues vente, pues, hijo. Bueno, ahí te espero. Si vienes, vente, pues. Ánimo. ¿Quién tiene un amigo así? Que siempre le anda animando. Siéntete, primo. Ahí en Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor. Note la siguiente palabra, agradándole ¿en qué? En todo. Esa es la meta del creyente, ese es el mandato. Hace 2 semanas mi esposa, yo y mi familia estábamos evangelizando y un señor dijo de Dios, Dios es egoísta. ¿Por qué todo tiene que ser lo que Él quiere? Y le dije, tú y yo delante de Dios somos como una hormiga que Él te puede pisar en cualquier momento. O sea, ¿quién somos tú y yo para cuestionar a Dios? Pero ese es el problema, el concepto equivocado que tenemos, que pensamos que nuestra vida se trata de nosotros y queremos agradarnos a nosotros mismos. Hasta que usted aprenda y supere eso, es cuando usted va a crecer y recibir las bendiciones de Dios. Y lo maravilloso de todo esto es que Dios de todos modos le concede las peticiones de su corazón. O sea, si yo estoy dispuesto a dejar todo por seguir a Dios, Dios es tan bueno que me dice, lo que dejaste te lo doy. Le dijo a Salomón, pídeme cualquier cosa. Y el muchacho pidió sabiduría. Le dijo, muchos hubieran pedido riqueza y fama y poder, pero como no me pediste estas cosas, sino sabiduría, también te las voy a dar. Esa es la bendición de ser un cristiano, es que si usted sigue a Dios y usted obedece a Dios, Dios le va a bendecir.
En Hebreos 12:28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, ¿cómo? Agradándole con temor y reverencia. Esto debe ser impulsado por agradecimiento. No, en letra C, escriba ahí, es un caminar de fe. El caminar que agrada a Dios es un caminar diario, un caminar armonioso y es un caminar de fe. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que no caminaba con Dios. Caminar con Dios, un Dios invisible, un Dios que no podemos ver. Esto requiere fe. En Hebreos 11:6, hablando de Enoc, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Recuerda, estamos tratando con un Dios que no podemos ver. Estamos tratando de cosas que no podemos ver. Y la gente dice, yo nunca he visto a Dios. Eso no me desanima a mí. Eso no me quita la fe de que existe un Dios. Hay muchas pruebas bíblicas que Dios existe. La primera de todas ellas es la creación. El hecho de que hay un diseño perfecto me declara que existe un Dios. Segundo, hay una conciencia que cada ser humano tiene. Todas las culturas en el mundo afirman y saben y creen que existe el bien y el mal. Y para todos los hombres en la tierra, Dios puso su ley en nuestros corazones. Hay una conciencia de que existe algo más allá de nosotros y eso viene de Dios. Pero su palabra nos declara que Dios es verdad. La palabra de Dios es la voluntad registrada que nos muestra y nos revela los atributos de Dios, el carácter de Dios y la voluntad de Dios. Y este libro que tenemos en nuestras manos ha transformado nuestras vidas como usted no se imagina. Y nos ha dado paz más allá de lo que el mundo habla de paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Sí, es un asunto de fe, como aquel que dice que viene del mono. Es fe también, porque él no estuvo ahí. Quizás él ve el espejo y ve una semejanza, pero mire, requiere fe para creer también eso. Es más, requiere más fe que creer que nada hizo todo esto. Y fue por accidente y una explosión. Ninguna vez en mi vida mi hija ha tumbado algo y por accidente salió algo bonito. Nunca ha sido así. ¿Y cómo salieron esas chuletas? Fue accidente. No, requiere diseño, requiere tiempo, requiere preparación. Requiere fe, entonces, creer en este Dios y crecer en este conocimiento al leer la Biblia. Un caminar que agrada a Dios. En segundo lugar, escribe conmigo, un caminar público. Era un caminar público. O sea, caminar con Dios requiere que usted lea la Biblia todos los días, ore a Dios. Pero este caminar no es un caminar encubierto. En Hebreos 11:5 dice, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, ¿qué dice la siguiente frase ahí? Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Note que él tenía un testimonio, la gente sabía, este hombre camina con Dios. En Judas, versículo 14 al 15, dice, de esos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Este pasaje nos dice algunos detalles importantes de Enoc. Note, escriba letra A, era un caminar distinguido. Estamos hablando que era un caminar público, la gente lo notaba, sabía, se distinguía. Y el versículo que leímos, el 14, nos habla de un Enoc séptimo de Adán. Séptimo desde Adán. ¿Por qué? Porque había otro Enoc. Cuando Adán tuvo hijos, uno de ellos se llamaba Caín, que mató a Abel, y Dios le dio a otro hijo que se llamaba Set. Y de Set nació Enoc, pero de Caín nació otro Enoc. Y este Enoc fue un Enoc malvado. Fue el primer hombre a tener 2 mujeres en la Biblia. Y fue el hombre que retó a Dios. Fue un hombre muy perverso. Entonces la Biblia quiere aclarar. Es el séptimo desde Adán. No te confundas con el otro Enoc. Debe haber una distinción en nuestro testimonio aún de vivir. Porque la Biblia nos afirma que hay 2 caminos. Según Salmo 1, versículo 6, dice, porque Jehová conoce el camino de ¿quién?
de los justos, mas la senda, que significa también camino, ¿de quiénes? De los malos perecerá. Hay dos caminos, mi querido amigo. Hay gente que dice, bueno, yo sé que es el camino de Dios, está aquí. Y el camino de los malvados, ellos piensan, el camino del diablo malvado aquí está, de los que matan, los homicidas. Y yo estoy en el camino del medio. Yo no soy religioso. No, yo no le entro a eso de la religión. No, mi hermanito, hay dos tipos nada más. O estás con Dios o estás allá. Dice, yo no estoy acá estás en el mismo sistema que el mismo diablo ha establecido. Porque una de las marcas o una de las herramientas que el diablo usa es creer eso, pensar, bueno, yo no soy religioso, pero tampoco soy como aquellos malos. Yo estoy bien, soy neutral, no existe. Según la Biblia hay solamente dos caminos, el de Dios y el de los impíos. En Mateo 5:16 dice la Biblia, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean, ¿qué cosa? Vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea que el caminar con Dios es andar en los caminos de justicia para que los demás puedan ver una diferencia. De cómo hablamos a nuestros hijos, de cómo tratamos a nuestros cónyuges, de cómo somos en el trabajo, deberíamos ser los mejores empleados. Debemos ser la gente más honesta, debemos ser la gente más puntual, que cumple sus palabras, la gente amable con los demás, gente que se emociona por las cosas de Dios y la gente lo nota. No anda ahí con vergüenza. ¿Dónde andabas ayer? Por ahí fui. Pero te vi bien, Catrín, saliste. ¿Dónde fuiste? Fue una quinceañera. ¿Qué le da vergüenza ser cristiano? ¿Por qué le da vergüenza que la gente sepa que usted es de Cristo? Debe ser un caminar público. Y este caminar muchas veces es contrario a la cultura. Escriba ahí, por favor, un caminar contrario a la cultura. Recuerde que el caminar con Dios es andar en los caminos de justicia. Y los caminos de justicia van hacia una dirección, pero la cultura va hacia una dirección opuesta. La Biblia nos enseña que hay personas que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. ¿Sabe qué le llaman malo? Venir a la iglesia, eso es malo. Leer la Biblia, eso es malo. Ser cristiano, eso es malo. Pero le llaman bueno andar en los vicios. Eso está bueno. Vente, va a estar bueno, se va a poner bueno. Diviértete. Andar en lujuria, eso es bueno. Y hay cosas que hacemos, quizás si no sabemos, pero la Biblia nos empieza a declarar las cosas que no debemos hacer. Tiene que aceptar, mi querido hermano, que el mundo no va a creer a Cristo ni a los cristianos. ¿Lo ha aceptado usted eso? Cuando Cristo vino a este mundo, Él no halló ni un lugar donde nacer. Siendo el rey, nació en un establo. Su propio pueblo lo rechazó. Sus propios hermanos lo rechazaron. Jesús no tenía dónde recostar su cabeza. Jesús siempre utilizaba cosas prestadas. No tenía ni una barca para moverse de un lado a otro. Es más, el pollino, aquel asno con el cual entró, no era ni siquiera de Él. La tumba no era de Él. Jesucristo nunca fue dueño de nada aquí en la tierra y lo crucificaron siendo inocente, siendo bueno. Gritaban esos hombres, crucifícale, crucifícale. Y decían ellos, yo no he hallado culpa en Él. De seguro, decía el centurión, hemos matado a un hombre inocente. Le decía a la mujer de Pilato, no tengas nada que ver con ese justo. Todo mundo sabía que era un hombre justo, pero el mundo lo aborrece. Y Jesús mismo dio sus últimas advertencias. Así como el mundo me va a aborrecer a mí, te va a aborrecer a ti. A veces queremos pintar a Cristo a la gente que es algo atractivo, pero no es, para el mundo no es atractivo Cristo. Se pueden burlar de Jesús. Ahí se imitan a Cristo y se burlan de Él y hacen dibujos, pero cuidado en imitar a Mohammed. Cuidado en burlarse de otra religión. No lo permiten en ningunos lugares burlarse de otra, pero de nuestro Cristo se mofan, se burlan y nos aborrecen, nos odian porque seguimos los caminos de justicia.
Y esa es la razón por qué la gente aborrece el camino de Dios, porque es un camino de justicia. Primera de Pedro 4:4 dice: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. ¿Y qué hacen? Los ultrajan. Está hablando de gente que no conoce de Cristo, van sobre un camino y a ellos les parece algo raro que usted no viva como ellos. En Efesios 4:17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. O sea, no debemos ya andar como ellos. Y algunos tenemos que apartarnos completamente de ellos. Esto es lo que significa un caminar contrario a la cultura. Todo es diferente. El trato a nuestras parejas es muy diferente a lo que el trato que el mundo le da. El rol familiar es muy diferente a lo que el mundo pinta. Yo amo a mi esposa y Dios me manda a amarla y a dar mi vida por ella como Cristo se entregó por nosotros. Yo veo por ella. Con ella yo soy muy tierno. Con ella. Con usted no. Usted es un hombre. A usted, yo soy rudo con usted. Y algunos los tengo que regañar así, pero fuerte. A ella no la regaño. Es mi esposa. Le hablo diferente. Estoy con los hermanos, con los amigos. Véngase, mi camarada aquí. No, pues perdió tu equipo de los 49ers. No, hombre, te dije que no servían para nada. De repente mi esposa me llama. Estoy, Sí, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Luego tengo a mi hija acá. Hey, baby girl. ¿Cómo estás? Y aquí cambio. ¿Qué pasó? Mire, si viene una oposición, ya voy a cambiar. Yo me convierto de un hombre tierno a un león. Y es my wife. No te meter con mi esposa. Eso lo enseñan las Escrituras. Hay un equilibrio donde Dios me ha llamado a mí el ser el líder de mi hogar, cabeza de mi esposa. Pero cabeza significa no solamente el que guía el hogar, pero el que es responsable del hogar. El que cuida, sustenta, provee. Es el que se preocupa. Ellos no tienen que preocuparse de cómo vamos a pagar la renta. Esa es mi preocupación. Yo lo voy a hacer. Y ver, eso es contrario a la cultura. En la cultura vemos otra cosa. Esta cultura ya no sabe el muchacho qué es ni para dónde va. 16% de los jóvenes no saben qué género son. Es contrario a la cultura. La cultura de hoy está diciendo que el niño elija, que el hijo escoja. Cuando Dios nos manda a los padres, ser los que guían a los hijos. Aquí yo mando y aquí tienes que hacer lo que yo digo. Algunos padres, no, mi hijo no vino a la iglesia porque no le nació. No le nació en su corazón. Y ahí lo dejé. Le nació ver Baby Shark. Y ahí está, mirando esas cosas. Pero yo siempre le pregunto a sus padres, ¿verdad que el lunes no le nace a su hijo ir a la escuela? Ahí lo levanta usted, lo cepilla, le pone sus calcetines y lo fuerza a ir a la escuela. Pero para las cosas de Dios, que el niño elija. En una iglesia bíblica, son los padres tienen que elegir, llevar a sus hijos a una iglesia donde usted, padre, va a ser edificado. Donde usted va a crecer, donde usted va a aprender, para que usted sepa cómo ir a su casa e instruir a sus hijos. Ahí en Josué 24:15, mire lo que Josué dijo. Porque en verdad no podemos controlar a los demás. Dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si mal te parece, si es algo malo, tú piensas que es malo servir a Dios, bueno, escoge hoy a quien vas a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses del amorreo en cuya tierra habitáis. Pero yo, ¿y quién? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta es la decisión de un hombre firme que camina con Dios. El que dice, aquí yo voy por delante. Esto es contrario a la cultura. Todo lo que estamos viendo en la Biblia siempre va a ser contrario a la cultura. El noviazgo en la Biblia es muy contrario al noviazgo del mundo. El mundo habla de probar. El mundo habla de ver si funciona y vamos a vivir juntos para ver si funciona, pero la Biblia dice, no, así no es. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Eso es contrario a la cultura. Contrario a la cultura de nuestra forma de vivir, de nuestro entretenimiento. Nosotros los cristianos nos divertimos mucho, como usted no se imagina.
A veces veo a los hermanos y platicamos de muchas cosas, nos entretenemos de deportes, de política. Nos gusta ver algunos hermanos que se enojan y ahí yo me entretengo viéndolos ahí enojándose por la política. Teníamos uno aquí que, a lo mejor no digo nada ya porque... En Judas, versículo 14, note, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. La gente sabía que él era un siervo de Dios porque él predicaba en contra del pecado. Pídale al Señor que le dé siempre valor a los siervos de Dios de predicar contra el pecado. Qué necesario es tener iglesias donde los pastores predican todo el consejo de Dios y dicen, así dice Jehová. El pecado es transgresión de la ley. El pecado es desobediencia a Dios. Y la razón por qué les predicamos del pecado es porque queremos que usted sea feliz y usted disfrute de las bendiciones de Dios, pero usted nunca va a ser feliz fuera de la voluntad de Dios. Usted nunca va a disfrutar de las bendiciones que Dios da si usted no está en comunión con Dios, si usted no está en obediencia a Dios. Esa es la razón por qué predicamos contra el pecado. No es para maltratar a la gente, no es para hacer sentir mal a la gente, aunque muchas veces la predicación le puede hacer sentir mal, pero pregúntese, ¿por qué me estoy sintiendo mal? No crea, yo no le aborrezco a usted, yo le amo a usted. Y humanamente, cuando yo predico un mensaje que yo sé que es duro y difícil, yo sé que existe el riesgo que una persona se ofenda. Entonces existe también en la mente de cada predicador el deseo de agradar a los hombres. Mejor no digo nada, mejor lo ignoro, mejor me quedo callado y pues así yo no ofendo, así me mantengo bien con los hermanos y mantenemos una buena amistad. Entonces pida que Dios siempre dé de nuevo a los predicadores de decir lo que dice la Biblia. Aunque no nos guste, recuerde, es contraria. La palabra de Dios es contraria a la cultura. Un caminar agradable, un caminar público y número 3, un caminar recompensado. Aquí vienen las bendiciones de Dios cuando usted camina con Él. En Hebreos 11:5 dice la Biblia, por la fe Enoc fue traspuesto a no ver muerte. Cuando usted sigue a Dios, entonces Dios le bendice. ¿Cree usted en las bendiciones de Dios? ¿Qué bendiciones le ha dado Dios a usted? ¿Qué bendiciones le ha dado? Aparte de la salvación, aparte de las promesas de la vida eterna, porque esta promesa que quiero enfatizar ahorita, estas bendiciones son las bendiciones terrenales. Que Dios nos bendice aquí en la tierra. Nos puede dar autos, un buen trabajo, alguien dijo, una casa, un lugar donde vivir. ¿Qué más? ¿Cómo? Le da nos dio hijos. Nos da mucho dinero. ¿Perdón? Salud. ¿Qué más nos da? ¿Perdón? Vida. Gozo. Oh, sí, se ve. Alimento. Alimento ya. Tantas bendiciones que Dios nos da. Hay bendiciones que no tienen precio. La paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sabía usted que yo creo ya a base de todo lo que he analizado y estudiado, ese es el deseo de todos, paz? Una paz interior. Aunque no tenga dinero, aunque no tenga salud, con que tuviera paz. No cuesta nada. No nos cuesta ni un centavo. Lo que nos cuesta es obedecer a Dios. Mientras usted no obedezca a Dios, usted nunca va a tener paz. Alguno dice, yo estoy bien. No es cierto. Se nos ve a veces en el rostro la ansiedad, la preocupación. Usted duerme preocupado, se levanta y ¿cómo le voy a hacer? Y usted está ahí solicitando ayuda y buscando quién nos pueda ayudar y mirando las noticias y cómo va la economía y ya bajó la bolsa de valor. Usted no tiene paz. Usted está preocupado que mañana y pasado mañana va a llover. Usted no tiene paz. No tiene paz. No sabe cómo le va a hacer para su futuro, cómo me voy a jubilar. Usted no tiene paz. No tiene.
Una persona con paz es una persona libre de toda preocupación. Nada le preocupa, nada. Se duerme en medio de la tormenta, como Jesucristo se durmió en medio de esa tormenta. ¿Tiene paz o no? Gozo. No hay nada malo en sonreír. Dice la Biblia, el corazón alegre hermosea el rostro. Usted ve una persona, ¿usted qué dice? ¿Y este qué trae? ¿O no? Pero una persona, jóvenes, ¿sabe cuál es soltero? Perdón. Joven soltero, ¿sabes cuál es la clave? Sonríe. Hermosea tu rostro. Lo mejora. Yo le preguntaba a mi esposa, ¿qué te llamó la atención? Ya después de que nos casamos, ya quería saber. Una de las cosas que me dijo es que yo siempre estaba sonriendo. Yo procuro siempre sonreír. Pero la sonrisa no debe ser falsa. Algunos. Es un corazón que está verdaderamente alegre y gozoso. Dice la Biblia, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos siempre. Pablo escribió una carta entera desde la cárcel, siendo perseguido, abandonado, frágil, enfermo. Y él está motivando una iglesia diciendo, ustedes deben gozarse, alégrense, regocíjense. Un hombre enfermo, casi moribundo, en la cárcel, motivando a otros. Pero es que el gozo no viene de las circunstancias, de cuánto dinero tengo, no viene de mi salud, viene de lo que Dios me da en el corazón. Pero mucho del gozo sí tiene que ver con lo que Dios nos da aquí en la tierra. Por eso dice la Biblia que todo lo que me pidieres yo lo voy a dar para que tengas un gozo cumplido. Entonces sí va de la mano el pedirle a Dios cosas terrenales para poder gozarlas. Pero ese gozo viene por Dios, porque hay quienes tenemos todo lo que mencionamos, salud, carros, casas, dinero en la cuenta, tenemos un buen plan de retiros, pero no tenemos gozo, no tenemos paz. ¿Cuál fue la recompensa que le dio Dios a este hombre? Dice la Biblia que él fue traspuesto. Él no vio la muerte, no se murió. En Génesis 5:24 dice que él desapareció. Pero letra B, dice la Biblia que Dios es galardonador de los que le buscan. Dios recompensa. Dios bendice y nos va a bendecir con gozo, con paz, con bendiciones que no tienen precio. Nos bendice también con cosas terrenales, un buen trabajo, una buena vivienda. Puede suplir, puede sustentar, puede proveer más allá de los que nos imaginamos, porque nuestro Dios es un buen Dios. En Hebreos 11:6 al final dice, y Él es galardonador de los que le buscan. Pero leamos unos últimos versículos. Hebreos 10:35 dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. El galardón es un premio, es una bendición que Dios nos da. Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis, ¿qué cosa? La recompensa de la herencia. Mire, porque a Cristo el Señor servís. El Señor nos recompensa, nos bendice, servimos a Cristo y Él siempre paga bien. 1 Corintios 15:58 dice así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué dice ahí? No es en vano. Todo lo que hacemos para Dios tiene siempre su recompensa y nunca es en vano servir a Dios. Nunca es en vano asistir a la iglesia, dar una ayuda económica, ofrendar, servir a tu vecino, obedecer a Dios. Dios siempre paga bien, no es en vano. Segunda Tesalonicenses 3:3 dice, vosotros hermanos no os canséis de que hacer el bien. No te canses, mi hermano, de ser un cristiano que hace el bien. En Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Muchas veces nos damos por vencido cuando Dios ya estaba a punto de darnos una bendición. Espérese, hermano, aguante. Pero es que ya no aguanto esta situación, no se canse de hacer el bien. Es que ya no soporto a este niño. Aguante, mi querido hermano, a su tiempo usted va a cosechar, va a segar. Es que ya no soporto esta relación.
Yo sé que usted ve delante, usted ve aquí un siervo de Dios, dice, qué tremendo siervo de Dios. Pero no fue siempre así. Yo era un muchacho muy problemático a mis padres. Todos los días mi papá me tenía que llamar la atención, todos los días. Mi papá se desesperaba, los miraba ya desesperados, ¿y qué vamos a hacer con este? Una vez papá me dijo, me estaba mirando y miré su rostro y me dijo, ¿qué voy a hacer contigo? Ya, dice, ya nada puedo hacer. Pero ellos siguieron siendo fieles. Yo vi sus rostros desesperados. Mi hermano, por otro lado, era ejemplar, mi hermano mayor. Cuando le marcaban de la escuela era para hablar de un premio, que iba a recibir una beca, el premio del presidente, recibió el premio de Bill Clinton. Ahí le dieron ahí, yo pensé que Bill Clinton iba a estar ahí. Fui y no estaba, nada más le mandaron el papel y lo firmó. ¿Quién sabe quién lo firmó? Pero ahí tenía, dice, el premio del presidente. Se lo daban a unos selectos en todo el país. Le ofrecieron una beca de ir a universidades y los de la universidad que lo andaban buscando le decían a él, estás desperdiciando tu vida al ir a prepararte a ser un pastor, porque él quería ser un pastor. Pero cuando llamaban a mi casa para preguntar por mí o para hablar de mí, no era para algo bueno. Dice ahí Paramount High School, ay, ahora qué hizo Ringo. Recoja a su hijo porque no les digo qué hice. Y siempre marcaban que su hijo no llegó a esta clase, se la pintió. Mis papás decían, ¿qué vamos a hacer contigo? Miraba yo a mi hermano ahí estudiando en la mesa. Pero fueron pacientes y aguantaron. Y ahora mi deseo, mi anhelo es simplemente agradarles a ellos y que ellos vean a su hijo como un hombre que ama a Dios. Pero créanme, yo los vi batallar y sé que no es fácil. A su tiempo vamos a llegar. Muchas de las bendiciones de Dios dice, te la quiero dar, pero espérate, aguanta, sé fiel. ¿Cuánto? 300 años nada más. Aguanta y Dios te va a bendecir. Nuestro Dios es bueno. ¿Qué es caminar con Dios? Un caminar agradable, caminar diariamente con Él, leer la Biblia. Es un caminar de fe, es un caminar público. Debe haber una distinción. Es un caminar contrario a la cultura y es un caminar que Dios recompensa. Les pido que me acompañen en oración. Padre Santo, damos gracias por tu palabra. Te pedimos que bendigas esta enseñanza, que nos ayudes a tener un caminar diario contigo, a obedecerte, a seguirte, a someternos a tu palabra. Que reconozcamos, Señor, que todo lo que hacemos aquí debe ser para agradarte a ti. Tú eres digno de nuestra vida, eres digno de nuestro amor, eres digno de nuestro tiempo, Señor. Que reconozcamos que no nos pertenecemos a nosotros mismos, somos tuyos. Y, Señor, yo ruego que nos ayudes a ser fuertes y permanecer, no solamente por unos cuantos meses, sino por décadas y muchos años, hasta que tú nos lleves a tu presencia. Te pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.